Bueno, buenos días. Creo que parte de los argumentos ya han sido expuestos por los portavoces anteriores, pero evidentemente me gustaría aclarar la postura de nuestro grupo parlamentario. Es evidente que compartimos la consideración que hace el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al respecto del valor de los hórreos, paneras y cabazos, de su valor patrimonial, de su valor histórico, de su valor artístico, incluso en muchos casos, y compartimos también el objetivo fundamental de esta proposición de ley, que es acabar con el cobro del IBI, ahorros y paneras, que es un impuesto que a todas luces es injusto. Hay una extensa justificación jurídica de por qué no se debería apoyar esta proposición de ley. Se ha hecho referencia a parte de ella. La cuestión de la ley del catastro nos parece fundamental porque tiene que ver, a fin de cuentas, con el objetivo que se persigue. La proposición o la propuesta que traen a la Cámara choca con muchas cosas. Choca con la ley del catastro, como ya se ha explicado, en cuanto al objetivo. Choca de varias maneras, en cuanto a contenido, en cuanto a competencias o en cuanto a cumplimiento, es decir, a utilidad de la ley. Choca con la ley del catastro porque no cumple con el objetivo. El IBI se regula a través de la Ley de Haciendas Locales, que hace referencia, a su vez, a la ley del catastro y es competencia estatal. Por lo tanto, la utilidad última de esta proposición de ley no se vería cumplida. Y también, en cuanto a la fundamentación jurídica, la portavoz proponente aludía al artículo 16 del Estatuto de Autonomía y a la compilación de derecho consuetudinario que realizó esta Junta General. Lo que dice en ese artículo del Estatuto de Autonomía es que que Asturias lo que tiene que hacer es compilar, pero no darle rango de ley. Y ahí es donde se produce, entendemos, el choque. Choca con la ley del catastro, choca con la ley de haciendas locales, choca con el Estatuto de Autonomía, pero choca con una cuestión más importante para nosotros, y es que choca con el sentido común. Se da una definición de los hórreos que podríamos extender al resto de la ley de patrimonio cultural. A mí personalmente no me parece nada útil. Es como si definiéramos qué es una iglesia. Entonces, cuando hablamos de una iglesia en la Ley de Patrimonio Cultural, deberíamos decir que se trata de una construcción de mampostería, fábrica, sillarejo, sillar, ladrillo, hormigón armado, destinada a culto cristiano. No se hace. Es algo que la Ley de Patrimonio Cultural no contempla y no creemos que sea necesaria esa alusión específica para proteger los hórreos y paneras, que evidentemente es un fin con el que estamos de acuerdo. Da la sensación, y lo digo desde el máximo respeto, pero me parece que es necesario decirlo, cuando ustedes hablan del carácter desmontable de los hórreos como justificación para la eliminación del IBI, da la sensación de que han confundido argumentario político con fundamentación jurídica. Y explico por qué. Desde 1833 existen en Europa casas desmontables. La Casa Manning en Inglaterra fue una casa desmontable que, da la impresión de que se han perdido ustedes los últimos 150 años de la historia de la arquitectura. Esa es la impresión. Y es que el hecho de que algo sea desmontable no quiere decir por sí mismo que no tenga que pagar el IBI. Les invito a que hagan una búsqueda rápida, porque a día de hoy se pueden adquirir viviendas desmontables en 1000 anuncios, por poner un ejemplo. Por lo tanto, no puede ser la justificación para la exención. Por eso, insisto, da la sensación de que se ha confundido argumentario político con fundamentación jurídica. No podemos, como digo, no podemos apoyar esta ley, y no podemos apoyarla no porque no compartamos la exposición que ha hecho el grupo proponente, que evidentemente creo que hay poco que decir a esa exposición, pero es una ley que está mal hecha. Es una ley que está mal hecha, choca competencialmente, choca con regulación estatal, con cuestiones también de carácter autonómico, no cumple con el objetivo último y, por último, como digo, choca, bajo nuestro punto de vista, con el propio sentido común de lo que es de la consideración de una construcción desmontable como justificación para que se deje de pagar el IBI. Nosotros, evidentemente, creemos que hórreos, paneras y cabazos no deberían pagar el IBI. Una justificación es porque son bienes muebles. La consideración de los cabazos, como ya dijo otro portavoz,
es diferente y, por tanto, la regulación también es diferente, pero también creemos que, independientemente de su naturaleza, mueble o inmueble, no deberían pagarlo, y es por una cuestión, y es que son bienes patrimoniales con una importancia o con una relevancia que de por sí misma justifica la exención de ese impuesto. Desde nuestro grupo parlamentario hemos hecho varias propuestas en ese sentido. En esta misma Cámara conseguimos aprobar que se instara a la Administración competente, y no fue casual que en la redacción escribiéramos a realizar las modificaciones normativas necesarias, porque en torno a la naturaleza jurídica de hórreos y paneras existe un entramado que no compete a Asturias desentrañar. El Código Civil hace una mención, el derecho consuetudinario asturiano también hace mención a ello, pero es que, al final, lo que regula el impuesto sobre bienes inmuebles es una ley de haciendas locales donde se podría modificar y eximirlos, junto con las exenciones que se hace de bienes de interés cultural, de los bienes de la Iglesia católica, tal. Una catedral también es un inmueble y no paga IBI. Un palacio que esté en el catálogo de bienes de interés cultural de Asturias es un inmueble y no paga IBI. Por lo tanto, no hace falta definir la naturaleza jurídica. Estando de acuerdo con que la naturaleza jurídica se debería definir, no es necesario definirla para eximirlos de IBI. En ese sentido, hicimos una propuesta en esta Cámara, una propuesta que, por cierto, el grupo parlamentario que ustedes y nosotros compartimos en el Congreso de los Diputados ha registrado también en Madrid. En ese mismo sentido, lo que hay que modificar de cara a eliminar el IBI de hórreos, paneras y cabazos es o bien la ley del catastro o bien la ley de haciendas locales, pero no la ley de patrimonio cultural. Y, por cierto, también me gustaría recordar otra cuestión, y es que la propia ley de patrimonio histórico, es decir, la de carácter estatal, hace referencia a un decreto de 1973 donde se dice claramente que los hórreos, paneras y cabazos que hay en Galicia y en Asturias podrán ser declarados como conjunto bienes de interés cultural por las administraciones competentes. La competencia de declarar bien de interés cultural la tiene el Estado como bienes de interés cultural estatales, pero la tiene también la autonomía, y el Gobierno podría iniciar, por ejemplo, un expediente para protegerlos como conjunto monumental. Y es algo que no se ha hecho ni desde el Estado ni desde la comunidad autónoma. Creo, por lo tanto, que las vías son otras. Lamento profundamente que una propuesta en referencia a este tema no salga adelante, porque creo que es un sentir generalizado además en la Cámara, que es un bien que hay que proteger y que hay que compartir. Y, por último, también, incluso yendo al detalle, no se entiende por qué el propio artículo que pretende modificar de la Ley de Patrimonios, el artículo 74, añadiendo un 74 bis, cuando el artículo específico que habla de los hórreos, paneras y cabazos no es el artículo 74, es el artículo 75. Por lo tanto, es que creo que no hay manera de cogerla por ninguna parte para poder apoyarla, y simplemente invitar a todos los grupos parlamentarios a que apoyen, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, que es donde ahora mismo hay propuestas que pueden acabar con esta situación irregular del cobro del IBI a hórreos y paneras, a que apoyen las propuestas que están encima de la mesa y que se debatirán próximamente.